Hablando de, la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de, la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles en esta edición especial del programa Hablando de. Hoy estaremos hablando del mes del niño. Octubre se conmemora en nuestro país, a lo largo y ancho de nuestro país, por ahora en los 14 departamentos, porque bueno, después va a cambiar, pero por ahora en los 14 departamentos se conmemora el Día del Niño durante el mes de octubre. Y por eso hoy hemos decidido hacer una edición especial y hablar con los jóvenes, niños también, del taller Estudio Arte en las Manos, que es desde donde transmitimos esta entrevista. Esta edición de este programa es especial. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos abordando un tema extraordinario que no es el que abordamos normalmente en nuestro programa los fines de semana, pero hoy hemos decidido hacer un homenaje a los pequeños. Conmigo está el profesor Edgardo García. Él es padre de familia, él es de los padres de familia de los alumnos del taller Estudio Arte en las Manos, de niños y jóvenes que nos acompañan. Y junto a él está Uriel García, también, que tiene 15 años, es un estudiante de pintura. Y lo que estamos viendo acá es una pintura de él que está trabajando en este momento, está en proceso, y que en exclusiva se la estamos presentando. Gracias a quienes nos acompañan y comparten con nosotros esta entrevista. Profesor Edgardo García, bienvenido, gracias por estarnos acompañando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación que nos hacen para esta mañana de compartir un poco de la alegría de nuestros niños, ¿verdad? Especialmente de nuestros hijos. Muy bien, yo creo que es importante, profesor, que hablemos un poco acerca de por qué decide usted que Uriel aprenda a pintar, que sea un estudiante de pintura. ¿Por qué no fútbol? ¿Por qué no natación? ¿Por qué no básquet? ¿Por qué no otra disciplina, sino la pintura específicamente? Bueno, ahí quizás no es yo, sino es él a mí, Ajá, sino que nosotros vimos en él la inclinación, la habilidad. la habilidad, esto que a él le llama la atención. Entonces nosotros pues vimos la posibilidad de traerlo. Ahí el maestro que nos ha recibido muy calurosamente acá en su casa, que es ahora también nuestra casa, ¿verdad? Porque así lo decimos nosotros. Y aquí estamos, ¿verdad? Primero porque él nos dio como la pauta de esto, si no me gusta, ¿verdad? Entonces por eso lo tenemos acá, decidimos tenerlo acá como parte de esta familia. ¿Cuánto tiempo lleva Uriel ya aquí en este proceso de aprendizaje? Aproximadamente nosotros llevamos con él, ¿verdad? Digo nosotros, pero él es el Ajá. estudiante, un año, más o menos un año, un poquito más. Ahora, pero el desarrollo de Uriel es bastante importante. Uriel, quiero que me hables un poco acerca de esta pintura. ¿De qué se trata esta pintura? Se trata de un artista llamado Salarrué. ¿Y cuánto tiempo llevas haciéndola? ¿Cuánto has tardado en hacerla hasta este momento? Desde hace unas semanas, ¿Unas semanas? ¿Cuántas? ¿Tres? hace 3 semanas, Hace 3 semanas. ¿Y qué tipo de materiales ha utilizado? ¿Qué tipo de pintura? utilicé de color negro, rojo, azul, incluso una parte blanca y ¿Y cómo te ha ayudado, Uriel, el pintar? ¿Ya traías esa habilidad? ¿Ya dibujabas carritos? ¿Qué dibujabas? ¿Y cómo te ha ayudado estar aquí en el taller estudio? bueno, lo que empecé dibujando fue autos, personajes de Cars y Ujú. aviones y actualmente hago paisajes. ¿Ya has mejorado tu nivel de pintura? Sí, Antes, al principio, ¿con qué dibujabas? ¿Con puro lápiz o lapicero? Lápiz. con lápiz, Y ahora ya lo haces con ¿qué tipo de pintura? Acuarela. con acuarelas. Acuarelas. Muy bien, profesor. Ver este desarrollo de Uriel en un año, me imagino que a ustedes como padres de familia les entusiasma el hecho de poder ver el aprendizaje que él ha tenido. Sí, la verdad que para nosotros ha sido, am, nosotros le llamamos como un oasis, ¿verdad? Porque por lo que ustedes pueden ver acá, pues mi hijo es de condición, es de espectro autista, es Asperger, eh, y pues
se supone, ¿verdad? Que ellos acá, su mayor problema es la socialización, pero sin embargo, cuando él viene acá, él se siente cómodo, se siente integrado en esto, en este grupo, y eso a nosotros es como, no sé, es como un bálsamo. Justo esa condición de la que el profesor Edgardo García habla es una condición que es, o algunos lo ven de forma complicada. Sin embargo, Uriel tiene una actitud sumamente tranquila porque está relajado platicando con nosotros. Es decir, este ambiente lo ha envuelto y le ha ayudado. Eso los ha entusiasmado, les ha ayudado a ustedes para que él lleve un proceso, digamos, de mayor aprendizaje. Sí, de hecho no sé, no sé si nosotros, quizás porque estamos acostumbrados al término terapia, Sí, la terapia, la forma de aprendizaje de él acá, eh, lo ha llevado a eso, porque exactamente lo que él hace acá, él lo replica en casa. Por ejemplo, el maestro acá es muy dado a la música. sí. Ellos están pintando y se hacen acompañar de música clásica, música no tan clásica. Entonces los géneros son variados. Usted va a casa y él, por ejemplo, está haciendo sus tareas y está poniendo música. Entonces, esa parte Lo absorbe ese lo ambiente. absorbe. Él ha absorbido esto de una manera para su vida, porque él lo ha absorbido para él. Y él tiene sus momentos, porque él, por ejemplo, está haciendo una tarea y me dice, pongo música, Sí. póngala. O sea, la terapia de acá él se la lleva a casa, ahí. Entonces en esto sí, esto a él le ha ayudado fantásticamente. Profesor, si usted hubiera descubierto esta, este oasis, este lugar de terapia, mucho antes, lo hubiera traído. Pues sin pensarlo dos veces, creo que aquí estaríamos. Ahí, no lo hubiéramos pensado dos veces en traerlo. Uriel es muy disciplinado. Sí, atiende indicaciones como todo niño que se le explica claramente, se le da una indicación, él la atiende. Ahora, profesor, ver los avances de dibujar, por ejemplo, eh, carritos, y ahora ver esto, ¿cuál es la valoración que usted hace de este proceso de un año? Bueno, la verdad que aquí no es, aquí hay muchos factores. Por ejemplo, está señor Iris, que ha sido su tutora, que me lo ha llevado, obviamente bajo la mirada del el profe Abel, del maestro Ricardo, han sido quizás los que han influido para que este proceso, este avance, este, no sé, este cambio, este ir progresando sea mejor. Porque si yo viera los trazos de cuando empezó, cuando los hacía en casa, a ver lo que hace hoy, pues ha habido un avance muy significativo para nosotros. Yo los conocí a ustedes en una exposición hace unos meses y justo usted exponía eso dentro de las palabras de agradecimiento, pero ver la pintura de esa exposición a esta que es la próxima exposición, hay cambios totalmente radicales en unos meses. Sí, bastante. Por eso le digo, o sea, es que él va absorbiendo tanto el ambiente, esto, él lo absorbe tan bien que a su manera, él lo va dando. Ujú. O sea, él va aprendiendo según, pero yo para mí, para nosotros es pasos de gigante los que él nos va dando ahorita, pues está creciendo en esta área, en esta disciplina. Uriel, ¿qué soñás ser en el futuro? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Qué te gustaría pintar o dibujar? Bueno, lo que he pensado hacer cuando crezca es piloto de carreras de autos. ¿Eso te gustaría hacer? Sí, Muy bien. Esos sueños, profesor, a veces podríamos decir, bueno, son arriesgados, pero si la mamá de Fran Rubio hubiera pensado que ser un astronauta era arriesgado, no hubiese visto lo que recientemente vimos. Entonces, como padres no podemos ponerle limitante a nuestros hijos, sino al contrario, abrirles la puerta para que ellos desarrollen
su conocimiento, para que desarrollen sus actitudes. Y ese es el padre que yo veo en usted. Pues nosotros quizás por la misma experiencia, pues porque para nosotros él es una bendición. Para nosotros su condición es una bendición porque pues nosotros aprendemos de él. Y yo le digo eso, ¿verdad? O sea, no hay nada imposible si él lo sueña, ¿verdad? Pero igual le digo, ¿verdad? Que para eso hay que prepararse, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que ir al colegio, hay que aprender de, por ejemplo, le digo yo, le gustan los autos, pues él tiene que aprender de autos. Sí. Entonces, como parte del proceso de su aprendizaje. Ahora, yo creo que también es bueno el hecho de que ustedes, como padres, han ido entendiendo, han ido interpretando el hecho de que el desarrollo de él era necesario que él lo buscara, o sea, que él demostrara con los trazos, con lapicero, lápiz, sus primeros dibujos, y ahora ver este tipo de obras que poco a poco van marcando, digamos, una línea de un joven de 15 años que sueña con un futuro grande, por lo visto. Sí, la verdad que su crecimiento ha sido innegable para nosotros. Hay cosas que él nos sorprende y para nosotros son sorpresas de alegría, porque si algo con mi esposa hemos asimilado primero es que la terapia de la familia, la terapia del acompañarlo, el hacerlo parte de grupos, y acá él forma parte de este maravilloso grupo donde él se siente tan cómodo, tan él, lo hacen crecer, y eso a nosotros nos fortalece y nos dice por dónde hay que ir. Muy bien. Profesor, quiero agradecerle la confianza a usted y a Uriel de poder estar un momento con nosotros y poder hablar un poco acerca de este tema tan interesante. Y a Uriel felicitarlo, porque esto, yo tardaría 5 años en aprender a hacer una pintura como esta, ya con los trazos que él está haciendo, porque yo soy malo para dibujar, pero yo creo que él ha tenido avances sumamente importantes en un año. Sí, la verdad que los avances han sido, hasta nosotros nos quedamos pues así, ¿verdad? Como, ¿qué es eso? ¿Va? Porque pues sí, imagínense la obra de Salarruel, la pintura de Salarruel, el señor Oyarcandal ahí, verle y nos quedamos, ¿verdad? Como, entonces, pero sí, es parte para nosotros ha sido maravilloso, ha sido una gratitud, un agradecimiento infinito por todo lo que se nos ha permitido y por lo que él nos permite aprender a nosotros, ¿verdad? Como padres de él. Muy bien, muchas gracias, profesor Edgardo García y a Uriel García. Vamos a ir a una pausa y al volver hablamos con maestros del taller Estudio Arte en las Manos para que nos hablen un poco de ese proceso de enseñanza, aprendizaje que brindan acá en este lugar. Vamos a una pausa y ya regresamos. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros.
El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos un programa edición especial hablando de, y hoy estamos hablando con niños y jóvenes del taller Estudio Arte en las Manos. ¿Por qué? Porque durante el mes de octubre se conmemora el Día del Niño y por lo tanto hacemos un homenaje a los pequeños de nuestro país, pero principalmente de nuestro municipio, niños y jóvenes que sin duda tienen un talento sumamente importante. Hoy me acompaña el profesor Abel Linares, él es maestro de acá del taller Estudio Arte en las Manos, y Alexa Díaz, que es alumna también de esta institución de artes aquí en Chalchuapa. Profesor, bienvenido, gracias por estarnos acompañando. Gracias, muy agradecido por tomarme en cuenta y tomarnos en cuenta a los pequeños que están en este proceso de aprendizaje tan importante que es dentro del arte. Alexa, bienvenida. Hola, buenas. Bueno, yo quiero hablar, profesor, primero un poco acerca de esto del arte. Muchas veces genera alergia para algunos niños, para algunos jóvenes, porque pareciera que es aburrido. Pero al ver el interés de ellos aquí en el taller estudio, significa que el arte a muchos les apasiona, les gusta. Créame que es una faceta muy delicada para los pequeños, ya que tenemos que enamorarlos, porque realmente esto es un proceso educativo al mismo tiempo. Pero también tenemos que enamorarlos en el sentido de demostrarles que el arte no es aburrido como se piensa, sino que los tenemos que enamorar de una forma muy pedagógica y que se sientan cómodos, que se sientan en confianza de poder practicar la actividad del dibujo y la pintura. Alexa, ¿cuánto tiempo lleva en el proceso de aprendizaje? Uy, yo creo que más o menos desde que tengo 4 años. ¿Desde 4 años? Sí, porque yo vine muy pequeña acá. Mi mamá con el profe se conocían desde muy pequeños. Entonces sabía de que aquí había un estudio de arte y a mí siempre me vio... O sea, yo era una niña muy inquieta. Entonces mi mamá vio que a mí, que me gustaban mucho las artes manuales desde muy pequeña. Entonces, ¿manchaba las paredes de la casa? Ay, las paredes, los muebles. Entonces mi mamá como que vio esa parte en mí y más o menos desde 4 o 5 años me trajo aquí porque incluso me acuerdo que me agarraron antes del tiempo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ha aprendido Alexa en todo este tiempo? Si hablamos de lo primero, porque uno comienza dibujando con lápiz y avanza en un proceso. ¿Cuál ha sido, digamos, lo más importante que ha aprendido durante estos años? La disciplina y constancia, porque claramente, bueno, o sea, que yo cuando estaba pequeña, habían cosas que claramente no me salían, ¿verdad? Y con el tiempo, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado más pintar que dibujar, pero no es que dibujar se me complique ni nada, pero quizá yo siento que mi técnica es más que el color, como que difuminados y cosas, pero... Claramente uno tiene que llevar un proceso, entonces primero se comienza con el dibujo, porque a la hora de por ejemplo, bocetar, pues todo eso, uno tiene que llevar como un orden, ¿verdad? Entonces, si uno no entiende la cuestión del dibujo, es por gusto, porque necesita que saber de las formas, la cuestión de anatomía. Entonces sí, siento que lo más importante sería disciplina y constancia. Ahora, lo que más le ha costado decir, a mí me costaría todo, porque soy malo para el dibujo, ya lo decía en el bloque anterior, ahí se nota, ¿verdad? Porque tengo letra de médico frustrado. Pero, ¿qué
¿Qué es lo que más le costó a Alexa? Quizá el dibujo, en cuestión de anatomía y eso. O sea, bueno, yo actualmente estudio arquitectura, ¿verdad? Ujú. Entonces, digamos que la cuestión de qué perspectiva, teoría del color, todas esas cosas como que no me costaron tanto, pero ya a la hora de que pasar a una persona, ya como que querer proporción, todas esas cosas quizás sí me han costado más, porque no me siento como tan familiarizada con eso. Y esto ayuda en la educación ordinaria, es decir, esto ayuda en mi proceso de enseñanza-aprendizaje en el colegio, en la escuela, De en la hecho sí, universidad. de hecho sí, porque al menos yo, ¿qué? En cuestión de, bueno, por ejemplo, a la hora de proporción de espacio, por Ujú. decirle algo, yo al ver algo, digamos que solo con verlo a veces yo ya sé más o menos como que qué medida puede tener, entonces eso me sirve a la hora de trasladarlo al papel y que esto se vea de una forma estética, o sea, que no se vea ni muy grande ni muy pequeño, ¿verdad? Sino que se va a acabar proporcionado. ¿Cómo romper esa barrera de saber pintar pero no saber hablar? ¿Cómo se rompe esa barrera? Porque a veces los artistas, ya se lo voy a preguntar, a ver, les cuesta un poco expresar sus ideas. Sí las pueden Sí, sí. desarrollar en la tela, pero les cuesta desarrollar sus ideas de forma verbal. ¿Cómo se hace se rompe eso? ¿Cómo lo ha logrado Alexa? Ay, bueno, es que vaya, muchas veces la limitante está más que todo en la mente. Sí. Entonces, cuando uno deja de, a veces se pone como muchas trabas a uno mismo de que, sí, yo puedo hacer esto, pero a la hora como de explicarlo no es lo mismo. Pero es porque a veces uno que o es muy tímido o quizá siente que no puede explicar las cosas, pero es cuestión de que uno crea en uno mismo realmente. Entonces ahí es cuando rompemos la barrera. A ver, ¿cómo poder solucionar ese problema del que estamos hablando, pero principalmente cómo eh, llevar esta disciplina o este aprendizaje del arte, llevarlo al estudio ordinario, porque pues, es lo que cuesta, porque los niños pueden aprender aquí a pintar, pero en la escuela son malos en su actitud y cómo ayudar, colaborar en el proceso de enseñanza-aprendizaje ordinario en la escuela y el colegio. Básicamente nosotros acá cuando hablamos de educación estamos hablando de un proceso bien personalizado Ujú. y nosotros aquí nos enfrentamos y recibimos muchos alumnos que tienen esa problemática que usted le acaba de comentar a Alexa, que muchas veces son muy herméticos Ujú. o un poquito tímidos, pero O muy o tímido. muy tímidos por no decirlo de otra manera, pero realmente es un proceso donde ellos mismos van trabajando, Ujú. porque yo como docente yo no puedo colocarle Un una chip. piececita o un chip, no puedo hacer eso, no puedo. Más bien lo que puedo hacer es que el mismo estudiante se sienta cómodo y que él vaya eh, logrando metas a su ritmo, porque realmente quitar la timidez realmente es un proceso bastante difícil, porque como ya lo dije, el mismo niño tiene que lograr ser un poquito más sociable. A ver, Abel, ¿cómo romper también el paradigma del modernismo, de la tablet, el celular, la laptop o la computadora en casa? ¿Cómo romper eso? Porque aquí, para poder desarrollar el tipo de enseñanza-aprendizaje, hay que acabar con esa tecnología. Es decir, no acabar porque todo tiene su espacio, Sí, pero aquí, ¿cómo lograr el hecho de que la gente no sienta la necesidad de estar viendo el teléfono, de estar en el chat, de estar en Facebook o en las redes sociales para dedicarse y concentrarse y lograr plasmar pinturas, digamos, considerablemente buenas? como usted ya lo dijo al principio, tenemos que estar enamorados de Ujú. esto, porque realmente quitarle tecnología, ya eso es imposible, la tecnología está con Sí. nosotros. Pero modificar el hecho de que la tecnología nos acompañe en este sentido por un proceso artístico, tenemos que también tener disciplina, por lo menos papá y mamá, tener en cuenta que la tecnología, un teléfono celular, no hace tanto un bienestar para un niño pequeño. Al contrario, hay que dejarlos manchar las paredes. Sí. Hay que dejar que manchen, porque si no, estamos coartando su proceso de desarrollo. Ujú. Y eso no queremos. Como los padres de familia, considero que quieren que sus hijos se desarrollen con una normalidad y con una destreza enorme. Los primeros días llegan con la ropa manchada, tipo Todavía, mecánico. Todavía, todavía. realmente acá no vemos como algo negativo que
Que manchen la ropa. que el mismo alumno se manche. Es más, nosotros nos hemos manchado. Hemos hecho talleres donde los mismos alumnos, ok, pinta caritas. Sí. Niños que ya tienen una edad de 16 a 20, 23 años, 24 años. Y jugamos, prácticamente acá jugamos. Entonces, yo considero que nosotros debemos de enamorar primero al estudiante para que el estudiante se lleve esta pequeña gotita, esta pequeña semillita, se lo lleve afuera. Alexa, ¿cuesta hacer entender a los compañeros de que el arte es necesario en la vida? Es decir, en las pláticas, porque pues la gente quiere hablar de tecnología, volvemos al tema tecnológico. La gente quiere hablar de X, Y cosas, pero no quiere hablar de arte porque el arte le parece aburrido. ¿Ha sido difícil para Alexa poder hacer entender a sus compañeras y compañeros de que el arte también alimente el alma de la gente? A veces depende mucho de la mentalidad de las personas, o sea, porque claramente no todos vemos la vida. De la misma manera. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, aquí yo no me cuesta entablar conversaciones porque hay personas que ven la vida de la misma forma que yo, no sé, llena de color, llena de dibujos, pintura, o sea, tantas cosas. Pero en otros lados claramente sí me cuesta porque tienen a veces que o la mentalidad tal vez más cerrada o no ven las cosas de la misma forma que la puedo ver yo y está bien. Y tal vez de eso se trata, de rodearse de otras personas que no sepan nada, que tal vez sobre el arte y así, porque nosotros podemos hablarles de eso y hacer que se vayan interesando poco a poco. Así supongo que empieza el cambio. ¿Quién dijo que el cielo es un lienzo? ¿El cielo es un lienzo? ¿Sí? ¿Quién lo expresó? ¿Quién dijo el cielo es un lienzo, profesor? Van Gogh. Van Gogh. Entonces, parecen, y perdón, les pregunto, porque pareciera que cualquiera diría, pero es que eso parece efímero, una locura, una tontería. Pero en realidad, ustedes demuestran que ese cuadro blanco les permite a ustedes desarrollar un montón de técnicas, utilizar los colores que quieran a su antojo para terminar desarrollando una pieza de pintura que a mucha gente puede gustarle. Yo creo, licenciado William, que básicamente tenemos que vivir una vida romántica. Tenemos que tener una percepción de la vida diferente. Porque allá afuera puede ser todo cartón, pero acá adentro todo tiene que ser color. Porque realmente necesitamos plasmar nuestros sueños, nuestras perspectivas, nuestras ilusiones. Necesitamos exteriorizarlo. Muchas veces encontramos personas que están caminando por la calle y caminan con un rostro, con un semblante serio, igual triste. Pero realmente usted, tanto como yo, como Alexa, tenemos un universo, Sí. tenemos color y tenemos un lienzo. ¿Y cómo nos vamos a poder reflejar? Lo vamos a reflejar únicamente enamorándonos de lo que hacemos. Profe, gracias. Sé que están ustedes ocupados en este momento. Alexa, gracias por la confianza también. Y espero que esta experiencia les sirva para ir cambiando la mentalidad en los demás, de que el pintor, de que el que escribe, que el que hace arte, pues también sabe hablar, y yo les agradezco mucho la confianza. Cuando quiera, licenciado, estamos a la orden y usted sabe que para nosotros es un placer poder llevar un poquito de lo que nosotros hacemos acá, porque tenemos tantas pláticas. Todos los sábados. Todos los sábados es diferente. Es un lienzo diferente cada sábado. Prometemos armar un conversatorio Por favor. Extendido, una transmisión en vivo, Por un favor. conversatorio solo de arte, Por favor. para meter un poquitito en la cabeza de la gente que el arte también es vida y que le permite a gente como Uriel, el hijo del profesor García, desarrollarse de una manera, entre comillas, normal, porque lo que para mí es normal, para otro no lo es. Es una locura, pero bueno, yo les agradezco mucho la confianza. Gracias, estamos a la orden. Gracias, gracias Alexa. Vamos a una pausa y al regresar seguimos platicando con niños y jóvenes del taller estudio Arte en las Manos.
El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como lo dijimos antes de ir a la pausa, seguimos platicando con maestros y alumnos del taller estudio Arte en las Manos, que es desde donde producimos este programa hablando desde el municipio de Chalchuapa, que por cierto en el mes de noviembre tendrán un curso de verano, es decir, cuando los niños salen de la escuela o el colegio, usted los puede mandar al curso de verano, venga a pedir información al taller estudio Arte en las Manos, que está ubicado frente al restaurante La Rinconchita, aquí en Chalchuapa, y sus niños pueden aprender a dibujar, a pintar, y bueno, de eso parte del proceso que estos modelos que tengo hoy están compartiendo con nosotros en esta edición especial del programa hablando dedicado al mes del niño. Al mes del niño. Así es que bueno, está con nosotros la maestra Iris Hernández, también Victoria Carías, que es alumna, y Juliana Rodríguez, que son alumnas, son nuestras modelos de este día. Profesora Iris, hablar un poco acerca del proceso con los niños, obviamente si cuesta enseñarles a escribir, me imagino yo que enseñarles a pintar también es una tarea un poco complicada, pero cuénteme de ese proceso. Pues déjeme decirle que realmente le debo contradecir. Ajá. Realmente los niños es una manera muy libre de cómo ellos se expresan a través de la pintura. Cada uno, él viene expresando, a ellos son a los que menos les digo, mira, podemos hacer esto, Sí. sino que ellos vienen y nos dicen, no, es que yo quiero pintar esto. Por ejemplo, aquí mi pequeña, preciosa, ella siempre es como, no, yo quiero pintar flores y quiero pintar un florero y quiero que esté de tal color. Entonces ellos ya traen un proceso en sí. Es con lo que nacemos todos realmente. Es la creatividad de cómo ellos lo hacen.
Juliana, ¿cuánto tiempo tiene de estar en el taller estudio? Como tengo así 7 años de estar aquí. 7 años ya de estar aquí. ¿Cuánto Un tiempo? año. Un año. ¿Y en un año qué ha aprendido a hacer Juliana? He aprendido a difuminar y a saber qué colores, o sea, como que un color, digamos que yo tengo color rojo y quiero que se difumine con rosa. Ajá. Entonces lo difumino y así aprendí. ¿Y a hacer colores? Hacer colores, por ejemplo, yo no sabía ni cómo se hacía el color piel y todo Ajá. fue gracias a la señora Iris. ¿Y cómo se hace el color piel? Se agarra un poquito de mucho blanco y un poquitito de naranja. Ujú. Es increíble, señor Iris, cómo, digamos, detalles tan importantes, porque yo, por ejemplo, o sea, terminaría más perdido que Adán el Día de las Madres queriendo hacer colores. A ellos no Sí. les cuesta. No, realmente no. Ellos, como le digo, es como que ya trajeran dentro de sí todo esto de la pintura, la creatividad. Ellos por eso se les hace más sencillo. Ujú. Incluso acá todos los pequeños siempre les damos detalles académicos principales, pero dejamos que exploren y a través de la exploración que ellos hacen es cuando más aprenden. El caso de Victoria Carías, que tiene 9 años, también. ¿Cuánto tiene Victoria de estar aquí? Yo empecé a venir desde los 8 años, en eso no dejé de venir por el estudio de la escuela y después volví. Ajá. Entonces ya tengo como aproximadamente como 2 años. 2 años. Ujú. Y en la pandemia, señor Iris, ¿cómo hacían? Lastimosamente en pandemia sí tuvimos que retirarnos porque Por era el muy riesgo. difícil, sí, pero se hicieron grupos. Ujú. A través de WhatsApp no estábamos pintando, tal vez acá, Sí. pero sí estábamos en nuestras casas, Hacían prácticas. investigando, mandando datos, miren, esto pasó en el arte, o les mando esta historia. Entonces, no estábamos de manera física, pero sí estábamos siempre cultivando la pintura dentro de los pequeños. Y el caso de Victoria, ¿qué es lo que aprendió? He aprendido a difuminar, a mezclar colores, porque yo todo eso no lo sabía. Gracias al señor Iris y el profe Ricardo Sass, he aprendido cómo utilizar el pincel durante el lienzo, papel, cualquier cosa. Pero también digamos que a mí me gusta más dejar volar mi creatividad. O sea, no solo seguir como una imagen, sino también ponerle de mi parte, hacerle como cositas y así. El hecho de pintar no es una tarea fácil para un adulto mayor como yo, no es fácil. Pero veo que las niñas, por ejemplo, se han desarrollado muy bien. ¿Nos quería decir algo, Juliana? Yo no conocía antes, si yo no hubiera conocido este lugar, no hubiera aprendido nada a pintar. En el colegio, yo conocí ese lugar gracias a una compañera del colegio. Según ella vivía aquí, ella iba todos los días los sábados acá, y donde mi abuela vivía, yo siempre la visitaba, y aquí vivía en Chalchuapa. Estábamos con mi abuela y yo, estábamos pasando hasta que vi a una compañera, o sea, la Monse. Ella se llamaba Monse y me podía idéntica, o sea, yo sabía cómo era, y entonces la señora Iris vino y dijo, ¿quieren entrar? Y yo, sí, entonces entramos y así vi cómo pintaban, la pasión del arte, y eso me motivó a pintar. Qué bueno. Y también le dije a mi mamá que yo quería pintar y saber esa pasión con el arte y cómo se sentía de felicidad, y eso me hizo un montón de cosas que no hubiera podido. Por ejemplo, yo no sabía degradar, o sea, no sabía ni cómo se llamaban los artes. Ujú. También el profe Abel y todos me motivaron a pintar, y yo no sabía, pedía, me ayudan con esto y esto y esto, hasta que empecé a poner de mi parte y empecé a querer pintar. Fíjense que es bien interesante porque aquí, en teoría, los que deberían de estar nerviosos son los pequeños, pero es al contrario. Todos atrás de cámaras están nerviosos igual que yo. Yo sudo muy poco en entrevistas, yo soy el que menos me estreso, el que menos sudo, pero con estas entrevistas sí, porque ustedes ven la capacidad de hablar de los niños o de las niñas y de cómo desarrollan las ideas con mucha facilidad. Pero bueno, yo creo que esto, señor Iris, es parte de
el aprendizaje y de cómo ellos se han ido empapando. Ellos también en sus centros de estudios tienen que, digamos, demuestran su capacidad de lo que han aprendido aquí. Claro que sí, también algo que se da acá en el estudio, es algo muy bello, es que la comunidad que hacemos como artistas, los han educado a ellos de manera que ellos aprenden y traen más personas, porque ellos sienten esa felicidad de estar en este proceso como artistas y entonces van a la escuela, le cuentan a compañeritos y cuando sentimos ya hay 3 compañeritos, 4 de una mismo, un alumno que apareció de la nada acá y fue como que todo se esparce. Sí. El arte se multiplica. Ahora, en el caso de Victoria y en el caso de Juliana, ¿ya exponen ellas en los eventos que se hacen aquí en el taller de estudio? Sí, nosotros acá en el estudio no porque sean pequeños los dejamos de lado, claro Sí. que no, es más, los resaltamos, Ujú. porque su trabajo, como le digo, es un despertar de ellos totalmente. Entonces acá todos tratamos de exponer nuestros mejores trabajos dentro de las exposiciones que hacemos del estudio. En el caso de Juliana, ¿qué es lo que está pintando Juliana para la próxima exposición? Ahorita estoy haciendo un florero con el fondo verde, como la naturaleza, es como un verde, o sea, es como un verde bien bonito, como un verde lima, creo. Ujú. O sea, yo estoy haciendo orquídeas y con diferentes flores, bueno, solo 2 tipos de flores, pero muchas flores son mi pasión. Lo que más me gusta es las flores y me gusta mucho. También me gusta, por ejemplo, hacer como paisajes, Ujú. como una playa. Me gusta más hacer como un lugar, hacer árboles con un columpio. O sea, he hecho 2 cuadros así. He hecho un árbol bien bonito, pero flores no sabía ni cómo se hace. Y también aprendí a hacer flores. Bueno, según yo, le pedí a señor Iris que me ayudara a hacer unas cuantas. Sí. Pero de ahí iba así iba viendo cómo hacían y veía cómo los demás pintaban. Entonces, cuando veía cómo pintaban, así aprendía yo. Victoria, ¿y el cuadro que está trabajando para la próxima exposición cuál es? Fíjese que yo estuve con mi mamá buscando yo le pregunté al profe de qué tenía que tratar la exposición y él me dijo de algún artista del salvadoreño. Entonces yo con mi mamá empezamos a ver los nombres que me puso el profe ahí. Entonces mi mamá y yo no nos gustó casi ninguno de los artistas, las pinturas no sé, a mí no me agradó ni a mi mamá. Entonces mi mamá estuvo conmigo buscando fotos de una pintura que hizo el profesor, que es del Torrogós, que él hizo. Entonces mi mamá el día sábado, tengo 3 sábados de estarlo haciendo, entonces un día justo antes de venir lo logramos imprimir con una vecina, lo logramos, entonces por eso Okay. es el Torrogós que tiene el profe. ¿Y qué sueña Victoria con ser cuando sea grande? La verdad que tengo 3 sueños unidos en uno. Ajá, Ser como el profe Ricardo Sass, ajá, ser modelo sí, y ser diseñadora de telas y así. muy bien. Y en el caso de Juliana, Yo también tengo un sueño. Mi sueño es ser muy inteligente y tratar de algún día ser famosa. También quiero ser un artista y que casi todo el mundo me pida que yo haga un cuadro. Pero que tienen que saber español porque yo no sé ningún idioma, pero así poco a poco voy aprendiendo. profe, Y también, ajá, y también tengo otros de ser modelo y modelar vestidos Muy de bien. novia y así. muy Y bien. también quiero ser ingeniera eléctrica. Tiene muchos sueños. Esto se va desarrollando conforme el tiempo va pasando porque obviamente el proceso de ellas comenzó muy pequeñas, pero ellas continúan. Es decir, hay gente, por ejemplo, Alexa, el caso de Alexa, que vino muy pequeña y aquí se ha ido Sí, desarrollando. totalmente. Acá hay alumnos que ya llevan sus 8, 9 años e incluso el profe tiene historial de personas que han salido acá, se han graduado de la universidad y siguen. Sí. Entonces esto es un sinfín. Acá no tenemos el límite de decir, no, ya estás muy grande, estás muy pequeño, fuera. Sino que es el proceso de todos, hasta donde quieran. Muy bien, ¿nos quería decir algo? Y también quiero usar zapatos, o sea, modelar zapatos. Bueno. Bueno, muchas gracias por la confianza, profesora Iris Hernández, también a Juliana, además a Victoria. Gracias por compartir con nosotros este momento que es un homenaje a los niños, Totalmente. dedicado en el mes del niño, y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener
niños y niñas tan inteligentes como ellos, que son desarrollados aquí en el taller estudio Arte en las Manos. De paso, nuevamente les invito para que se inscriban en el curso de verano que estará desde noviembre, así que el taller estudio Arte en las Manos puede solicitar información acá frente al restaurante La Rinconchita aquí en Chalchuapa, para que sus pequeños, niños, jóvenes puedan venir a aprender a pintar. Profesora, gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Muy bien, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Compartan este programa y además toque la campanita ahí de nuestra página en YouTube para que nos pueda acompañar y tener las notificaciones de nuestros programas cada fin de semana. Gracias por estarnos acompañando. Le deseamos lo mejor. Hablando de la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de.